Celebrado en agosto de este 2022, uno de los máximos eventos del año para Latinoamérica fue la Copa del Mundo Sub-20 femenina, que tuvo lugar en Costa Rica. Este evento se lleva el protagonismo en el resumen del país. Nuevamente la FIFA le dio su voto de confianza a Costa Rica para lucirse en un evento de esta magnitud. Por otro lado, la obra sensación del país ha visto este año sus primeras estructuras. La nueva Casa del Herediano apunta a convertirse en la nueva joya del fútbol centroamericano. Caso contrario ocurre con el nuevo estadio para el Club Deportivo Alajuelense, el cual aún no ha salido de los papeles, aunque se espera que 2023 sea un año clave para el megaproyecto. El máximo escenario de México fue novedad intermitente durante todo el año. Las remodelaciones en el Azteca con miras a la Copa del Mundo 2026 fueron tema principal durante todo este 2022. A diferencia de otros años, el país potencia en infraestructura deportiva no ha tenido muchas novedades en cuanto a construcción de obras importantes. Para el Estadio Sostenible de Yucatán, el nuevo Estadio Nacional y los nuevos estadios de los clubes Tigres, León y Cruz Azul, este año ha sido un paso hacia atrás. Mencionados proyectos tuvieron dificultades para avanzar en los papeles. Lejos, va quedando aquella bomba del 2021, cuando se anunció la construcción de un nuevo Estadio Nacional en El Salvador. Dicho proyecto este año pudo ejecutar algunos movimientos en el terreno elegido. Pero yendo a lo sentimental y emblemático, la novedad más relevante de El Salvador es ver en obras de remodelación al mítico Estadio Mágico González, con miras a los Juegos Centroamericanos del 2023. El otro escenario importante de El Salvador no corre la misma suerte, y lamentablemente este año nos termina mostrando su peor cara. Pasan los años, y el estadio del Real Estelí sigue sumergido en obras que parecen no tener fin. El Estadio Independencia, muy poco a poco se va convirtiendo en aquellos lejanos renders. En Nicaragua, también destacan los avances que han tenido las importantes obras de los nuevos estadios de béisbol para las ciudades de León y Masaya. En Panamá, hay varios estadios en obras y sumergidos en limbos burocráticos, pero destacan y sobresalen los avances en las reconstrucciones de los estadios Roberto Mariano Bula y Juan Demóstenes Arosemena. Aunque sin duda, la cima del resumen panameño en este año se la lleva la remodelación del emblemático Estadio Nacional Rod Carew. Guatemala, como de costumbre, no suele tener grandes novedades en cuestiones de infraestructura deportiva, salvo por aquella presentación a principios de 2022, cuando la Municipalidad de Zacatepeques anunció la construcción de un nuevo y novedoso estadio para el fútbol guatemalteco. Este, principalmente servirá para el Club Femenino de Zacatepeques y contará con 2 graderíos de techados curvos y capacidad para casi 2.000 espectadores sentados. En Honduras, el histórico Estadio Nacional ha pasado este año por varios retoques, el más importante sin dudas es el cambio de gramilla, que tantos problemas ha traído a un estadio altamente demandado. Por otro lado, la construcción prometida de un nuevo estadio para el Club Vida, lamentablemente no ha salido de los papeles. La Serie del Caribe de este año se disputó en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, y una vez más el béisbol volvió a brillar en República Dominicana. Lamentablemente, este 2022 nos siguió demostrando que las idas y vueltas para la construcción de un nuevo Estadio Quisqueya parecen no tener fin y las expectativas para 2023 tampoco son buenas.